Hola, hoy vamos a preparar unos rollitos primavera libres de gluten. Para preparar la masa de los rollitos primavera conseguí harina de trigo sarraceno, fécula de maíz y harina de semillas de linaza. Al parecer la harina de linaza ayuda a dar un poquito de elasticidad similar a la que da el gluten. Y para el relleno de los rollitos primavera conseguí estos fideos chinos a base de una planta llamada cana. Vamos a empezar preparando el relleno de los rollitos. Así se alcanza a enfriar a la hora de formarlos. El primer relleno lo voy a hacer con pechuga de pollo, puerro, repollo puntudo y fideos chinos libres de gluten. En la descripción del video les dejo las cantidades de los ingredientes. Empezamos poniendo a remojar nuestros fideos chinos. Lo vamos a hacer con agua bien caliente, aproximadamente de 3 a 5 minutos. La mitad del repollo es suficiente para la cantidad de pollo que tenemos. Pesa aproximadamente 300 gramos. Voy a utilizar solo la mitad del puerro, que está bien grande y da una cantidad de aproximadamente 150 gramos. Vamos a picar 3 dientes de ajo bien finito. Seguidamente retiramos el agua de nuestros fideos chinos y los vamos a picar. Así nos queda todo listo para empezar a sofreír. Ponemos aceite suficiente en un wok o un sartén y empezamos por sofreír el pollo. Salteamos el pollo de 5 a 7 minutos y luego agregamos el puerro y el ajo. Sofreímos también aproximadamente 5 minutos y agregamos el repollo. Empezamos a sazonar al gusto utilizando la salsa soya y la salsa de ostras. También agregamos pimienta a nuestro gusto. Debemos tener cuidado con las cantidades que utilizamos de estas salsas porque son muy salados y se nos puede pasar de sal el plato. Y es importante que nos aseguremos que las salsas que utilicemos no tengan esporas o pequeñas cantidades de gluten. En mi caso estaba preparando esta cena con toque asiático o con inspiración Thai para una persona que es muy alérgica al gluten. Entonces tenía que tener mucho cuidado con los productos que contienen pequeñas cantidades de gluten o esporas de gluten. Por último agregamos los fideos chinos y ya nos queda listo nuestro relleno. Lo ponemos en una bandeja aparte para que se enfríe. Para preparar nuestro segundo relleno vamos a seguir exactamente los mismos pasos y lo único que va a ser diferente es que vamos a utilizar carne molida de cerdo. Ponemos a enfriar nuestro segundo relleno y ahora vamos a hacer la masa para las tortillas de los rollitos. Usaremos harina de trigo sarraceno,
fécula de maíz, harina de linaza, sal, azúcar, aceite y agua para preparar la masa. Vamos a mezclar todo en un bol y vamos a usar una batidora de mano para mezclar bien todos los ingredientes. Luego vamos a pasar esta mezcla por un colador, así no tendremos grumos ni residuos. Lo que son las tortillas o panes libres de gluten tienen la tendencia a secarse muy rápido, así que la mejor manera de prepararlas es al vapor. Aquí, como me ven, estoy creando la plataforma para poner un sartén al baño María sobre otro sartén. Y les cuento que me funcionó muy bien. Vamos a poner a calentar el sartén y lo vamos a untar de aceite para que no se nos pegue la masa. Y empezamos a agregar pequeñas cantidades para formar las tortillas. Aquí les muestro cómo me fue con la primera. Y lo ideal es que a medida que vamos obteniendo las tortillas, vamos armando los rollitos primavera, porque de lo contrario la masa se va a secar mucho y va a ser muy difícil de manejar. De verdad que se pone a prueba nuestras capacidades multifuncionales en la cocina. Las tortillas quedan manejables y suaves, pero como les dije antes, es importante que las vamos utilizando a medida que las vamos haciendo, así que manos a la obra. Vamos a armar los rollitos primavera así como se ve en el video. Para pegarlos vamos a utilizar huevo batido. Voy a empezar a armar los primeros con el relleno a base de pechuga de pollo. Con la cantidad de masa que preparé, me salieron aproximadamente 20 rollitos primavera. Como estaba cortita de tiempo, decidí ensayar a ver cómo quedan con papel de arroz. Aquí les muestro cómo me fue. El papel de arroz se debe remojar en agua para poder doblarlo y hacer los rollitos. Preparé la mitad de los rollitos primavera con la masa libre de gluten que hice y la otra mitad con papel de arroz. Y en ambas utilicé el relleno con pechuga de pollo y el relleno con carne molida de cerdo.
Aquí les muestro cómo quedaron los rollitos primavera con ambas versiones, los de la masa libre de gluten y los de el papel de arroz. Como no estoy muy segura de cómo funciona el papel de arroz, me decidí a hacer la prueba con uno y fritarlo, pero la verdad es que no me gustó el resultado. El papel de arroz queda chicloso y absorbe demasiado aceite. La mejor opción para cocinar o sofreír los rollitos con papel de arroz es congelarlos y luego darles de 15 a 20 minutos en el horno. Y ya al momento de servirlos los podemos calentar en la freidora de aire y quedan de una consistencia un poco mejor y no nos quedan llenos de tanta grasa o aceite. Miren cómo se ven. También decidí congelar los rollitos que hice con la masa libre de gluten porque además no los iba a utilizar el mismo día. Funcionan muy bien al sofreírlos en el aceite, quedan tostados, crocanticos y el relleno delicioso. Aquí les muestro cómo quedaron los de papel de arroz y por último el que hicimos con la masa libre de gluten. Gracias, nos vemos en el siguiente video.